Para mí es un placer poderlos acompañar en este espacio virtual en vivo con la comunidad de la Asociación Colombiana de Ingenieros. Mi nombre es Cristian Andrés Dueñas Cubidas, soy psicólogo de profesión, especialista en desarrollo humano y magíster en gestión social empresarial, con un poco más de 11 años de experiencia ya trabajando en empresas locales, multinacionales de varios sectores de la economía. También he tenido la oportunidad de trabajar en paralelo con docencia universitaria los últimos 5 años y desde el 2017 brindo consultorías en talento humano, tanto para personas naturales como personas jurídicas en temas o asuntos relacionados con la gestión del talento humano, estrategia empresarial, capacitación, desarrollo y selección del talento. En esta oportunidad hablaremos precisamente de los desafíos del entorno híbrido, del trabajo híbrido que se desarrolla en las empresas, las dinámicas, cuáles son los consejos o soluciones que se pueden abordar, se pueden trabajar a esa nueva realidad que estamos viviendo, especialmente desde el año 2020, que es algo para lo cual muchísimas personas vivimos en esa transición todavía y aún hay desafíos grandes de todas las partes interesadas para poder llegar precisamente a dar resultados transformadores. Entonces, el primer punto, digamos, desde este escenario actual es entender que el trabajo ya no es un lugar. Precisamente ese concepto del trabajo tradicional finalizó en el 2020, precisamente con el fenómeno del COVID, donde por lo menos de la historia reciente, por lo menos de los últimos 100 años, podemos ver que todos nos vemos afectados por precisamente una situación común, como lo fue el coronavirus. Eso llevó a desarrollar desafíos no solamente para las empresas, sino las comunidades que afectan a las empresas, la economía, la sociedad, en fin. Yo sé que este tema se ha hablado bastante y se seguirá hablando, porque pues requerimos precisamente de una adaptabilidad, de transformar precisamente esa visión del trabajo y entender que precisamente el trabajo a distancia no va a desaparecer, no es una medida transitoria el modelo híbrido. El modelo híbrido llegó, no es nuevo, de hecho, solo que la pandemia ayudó a masificarlo y a acelerarlo. Por consiguiente, lleva desafíos, lleva precisamente oportunidades para que las empresas puedan implementarlos gradualmente y eso permita que los trabajadores se puedan tener resultados favorables para no solamente el negocio, sino la comunidad que va a impactar. La productividad efectivamente ya no es medida por los jefes, donde el jefe era considerado precisamente como ese único tomador de decisiones donde aprobaba todo, donde se tenía esa gestión del control de la actividad de los colaboradores. Hoy en día existen plataformas que permiten hacer un seguimiento más puntual frente al cumplimiento de objetivos. Inclusive, a través de estas aplicaciones se puede monitorear si la persona está realizando sus actividades diarias. Por supuesto, cabe aclarar que el trabajo híbrido o remoto no es 100%, o por lo menos en la actualidad todavía no es un 100% aplicable a todos los tipos de empleos que existen en las diferentes industrias. Por poner un ejemplo rápido, en el gremio de la salud, eso es un gremio que aún está lejos de tener una modalidad híbrida o remota. Y por supuesto, la tecnología lleva un papel fundamental para empezarnos a acercar en algún momento frente a ello. Entonces, podemos evidenciar, por ejemplo, para trabajos administrativos que existen en la actualidad plataformas que nos ayudan a cumplir esos objetivos y monitorear, poder controlar precisamente esa actividad de parte del trabajador, o lo que es también definido como las empresas de tecnología, como ese usuario final, esa persona que es la autorizada, la que se espera que esté utilizando precisamente ese aplicativo. Definitivamente las empresas que no inviertan, aunque sea un mínimo 10% de su capital en esas nuevas tecnologías, son empresas que están condenadas a desaparecer. Son compañías que se les va a dificultar entrar en mayor competitividad, lo que puso precisamente
a la luz esta situación de la pandemia y la nueva realidad laboral es que aquellas empresas que ya venían con una visión de transición al modelo digital, pues han tenido ventajas sobre aquellas compañías que definitivamente no lo tienen. Por eso esas empresas, las grandes tecnológicas, se vieron ampliamente beneficiadas junto al sector de la farmacéutica por razones obvias en situación de la pandemia. Entonces, surgen oportunidades, así como depende, ¿no? de nosotros como líderes de empresa, las personas que también trabajamos como empleados para compañía, depende de todos nosotros entender esa nueva visión empresarial y entender que precisamente esas nuevas tecnologías tienen que adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. Con las nuevas aplicaciones, nuevas inversiones nos llevan a generar precisamente espacios para una mejor y mayor competitividad. Y eso aplica a todo tipo de productos y servicios que pueda ofrecer una compañía. Por poner un ejemplo, en ese momento utilizamos una plataforma tecnológica para poder realizar esta sesión, esta capacitación. Seguramente el día de mañana puede salir alguna versión nueva de esta aplicación o pueda llegar una otra aplicación que reemplace esta plataforma que pueda satisfacer las necesidades que pueda tener la comunidad de afiliados de Ascien o las partes interesadas de parte de Ascien, los directivos. Entonces, es entender que las personas o bueno, las necesidades llevan a que las aplicaciones se ajusten, se adapten o sean reemplazadas en cualquier momento. Y eso es un gran desafío que tienen las compañías, sobre todo en las áreas de tecnología. Precisamente viendo pues, una conferencia relacionada al tema de parte del líder de Cisco en Argentina, él hablaba de cómo es de complicado la fidelidad de parte de un usuario, de un cliente. Entonces, si nosotros tenemos una aplicación aquí en Colombia para pedir, por ejemplo, comida y vemos que esa aplicación no funciona, vamos a hacer el pago y vemos que no nos hace la transacción, hay algún problema, pues lo primero es, pues nos asustamos, ¿no? Después de eso, lo que hacemos es verificar. Y al verificar es precisamente con la competencia, ¿no? Con otra aplicación, porque es muy sencilla. Es decir, que con precisamente utilizar este aparato nos permite de una manera rápida y muy práctica acceder pues a otra aplicación que nos permita satisfacer esa necesidad. Y una vez cubierta esa necesidad, pues no se da en ningún momento el feedback para la empresa que tiene esa falla. Es decir, en ese caso hipotético, la empresa que tiene la dificultad con el pago, se le hace difícil resolver el problema o por lo menos rápidamente, oportunamente, porque el potencial usuario o el cliente pues cambió a la competencia, ya no compra con ellos. Entonces, se hace necesario generar precisamente nuevas formas, ¿no? de monitorear esas oportunidades, porque ahí la empresa perdió ventas, perdió ingresos. Entonces es algo que ya lo llevamos en nuestra vida cotidiana y sabemos que utilizar aplicaciones nos sirve para todo, absolutamente para todo, para muchas situaciones de nuestra vida cotidiana. Entonces, ese es un tema que es fundamental. Y por supuesto, como pueden ver ahí en la presentación, pues la salud mental se vuelve un factor clave en las organizaciones. Siempre ha sido importante. Tener, es decir, el concepto de la salud debe ser integral, no solamente verlo desde el punto de vista físico, entender que este modelo de transición al trabajo híbrido también conlleva a que desarrollemos mecanismos de afrontamiento frente al conflicto, al estrés, a las largas jornadas, también en reconceptualizar y entender el nuevo significado de trabajar en esta modalidad. El esquema de las ciudades ha cambiado. Yo siempre pongo ejemplo del esquema pues, de movilidad de Bogotá, donde suele ser caótico, desordenado, inseguro. Entonces eso también incentiva o puede desmotivar a un potencial colaborador. Esos detalles hacen que una persona pues, le interese más trabajar híbrido o presencial, pero también, por poner una anécdota rápido, tuve la oportunidad de entrevistar a una persona esta mañana para un cargo comercial y ella reportaba que quiere cambiar de empleo porque está trabajando 100% remoto. Pudo experimentar que no las llena, no las satisface a nivel profesional y busca precisamente un trabajo que sea por lo menos híbrido. ¿Por qué? Porque ella extraña el contacto físico, visual, estar precisamente en un contexto pues, más personal con los potenciales clientes o clientes activos y para eso ella es significativo. Entonces, pues
ir de la mano con estrategias y políticas de salud mental, no solamente desde la empresa, sino a nivel macro, son fundamentales para que precisamente un colaborador sea productivo para la compañía. ¿Qué es un trabajo híbrido entonces? El trabajo híbrido precisamente es el conjunto no solamente de arquitecturas y procedimientos, sino también son políticas, es un concepto para permitir esa flexibilidad del trabajo y combinarlo, el trabajo presencial, con el modelo remoto, trabajo pues desde la casa. Se puede precisamente entender que o decir que este trabajo híbrido se volvió mucho más visible, se escucha mucho más de él desde la pandemia del COVID-19, con ese retorno seguro a la oficina. Busca precisamente potencializar y maximizar la eficiencia de los colaboradores y permitiría mayor libertad. Entonces, esto en el concepto se escucha muy bien, es interesante, pero si lo vemos inclusive desde el punto de vista normativo, jurídico, hay situaciones complejas, porque de hecho ustedes saben que, por ejemplo, lo que es el Código Sustantivo del Trabajo, que por cierto ya lleva más de 60 años desde su creación, por lo menos hablo en Colombia, está quedando muy corto frente a lo que es la definición del trabajo, donde tiene ese concepto del trabajo de horas hombre y no aplica para todos los cargos. Es decir, que hay que jurídicamente desde el marco de Estado redefinir precisamente ese concepto del trabajo, hay que actualizarlo, porque el mundo viene cambiando, nuestra naturaleza humana es de constante movimiento, siempre nosotros estamos en movimiento constante. Así podemos estar en una silla, pero nuestro corazón no va a dejar de latir, nuestro cerebro no va a dejar de trabajar. Entonces, lo mismo, ocurre que, por supuesto, por más de 60 años las dinámicas laborales han venido cambiando, se han venido transformando. Hubo unos primeros avances en el 2008 frente a lo que fue la definición de la ley del teletrabajo, pero finalmente vemos que ha quedado corto, ¿no? De cómo intentó responder en un principio a la dinámica del COVID-19, pero lo que se quedaron fueron unas medidas transitorias, pero no suficientes. Precisamente aquí vemos como en esta imagen, ese auge del trabajo, es decir, que hoy en día es mucho más susceptible ver la fuerza laboral que espera que las reuniones actuales o futuras se lleven en espacios remotos, es decir, que pues yo puedo estar presencialmente con mi jefe y dos compañeros más, pero al lado está algún dispositivo que permita conectarse con otra parte del equipo, con el cliente, con los proveedores, con las diferentes partes interesadas. Entonces, vemos que ese porcentaje pues es bastante grande. El 77% de las empresas comentan que están mucho más abiertas a la flexibilidad laboral. Esto es un dato muy valioso, entender que hay un porcentaje significativo, un 77% es un número importante, pero considero que se puede llevar más allá. ¿Sí? Más allá de tener la flexibilidad, es trabajar en una metodología efectiva que permita a la compañía hacer esa transición hacia el modelo híbrido. No simplemente es como sentarse con el gerente y decir, bueno, vamos a cambiar el horario y ya. Eso es un proceso que se debe estructurar muy bien, al detalle, es todo un proceso. Hay que hacerlo en conjunto con las partes interesadas, en este caso con un consultor o una persona experta en el tema, en generar la transición. En la actualidad pues sigue siendo un poco complicado encontrar a alguien experto porque podemos recoger experiencias recientes del 2020, pero hay compañías que venían de tiempo atrás precisamente ya trabajando en este modelo transitorio. De hecho, vamos a ver más adelante en otras imágenes donde se habla de un concepto que no es nuevo, se viene desde el 96, desde 1997 más o menos, hablando de ese concepto que empieza a aplicar casi 20 años después, pero vemos que hoy en día, de hecho casi 30 años, perdón. Entonces esto pues tiene un gran significado en la actualidad. El 97% de la fuerza laboral desea cambios para lograr los entornos laborales más seguros. Es decir, frente al puesto de trabajo, la cultura organizacional, la comunicación entre colaboradores, también lo que es la sensación de equidad o inequidad que puedan percibir los colaboradores. Frente a eso es algo sumamente importante, fundamental entender que las compañías deben flexibilizar, abrir sus políticas, su cultura organizacional, no puede seguir siendo el modelo
jerárquico, burocrático, donde todo el poder o las decisiones importantes están centralizadas en una persona. Eso se tiene que reevaluar definitivamente y pues muchas empresas están trabajando en ello. El 96% de la fuerza laboral desea una tecnología de colaboración inteligente. Es decir, que hoy en día se entiende que con la tecnología no hay que pelear. La tecnología es una herramienta muy valiosa que nos permite hacer el trabajo más sencillo, escalable en el tiempo y que permita maximizar esos rendimientos para la compañía. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, por supuesto, la empresa va a ser más competitiva y va a generar mayores beneficios para sus accionistas, inversionistas, por supuesto, para los colaboradores. Entonces, eso es importante. Aquí pues les traigo aquí pues una visión de una firma obviamente muy conocida, que es Google. Entonces, entender cómo estas cifras, ¿no? Entonces, primero ellos frente a la cultura. El 33% de los colaboradores se sienten desconectados de la empresa. Eso quiere decir que no solamente es como decir, o lo que para Cristian considera que es un premio de que tú trabajes remoto a la distancia ya, porque yo lo pienso así, entonces seguramente mi subordinado va a sentirse de igual manera. Y no, realmente hay que hacer un análisis juicioso, detallado, conversaciones, espacios, reuniones, metodologías que lleven transitoriamente a que ese colaborador se empiece a adaptar y sentir reconocido de parte de la empresa. Hoy en día hay que resignificar ese modelo de trabajo porque, como lo decía al principio de esta presentación, el trabajo ya no son espacios físicos, no es como que yo voy a la oficina, está ubicado en X parte de la ciudad y allá está mi trabajo. Hoy en día te reservo un espacio o inclusive simplemente con tener un dispositivo, hoy en día es un celular, pero el día de mañana con todas las innovaciones de realidad aumentada y demás, que eso seguirá mejorando, es un mercado que aún está pues un poco corto, pero llegará a un punto donde lo vamos a tener mucho más natural, mucho más inmersivo en nuestra realidad física, pues entenderemos que el modelo de trabajo se puede hacer en cualquier lugar y será mucho más global de lo que actualmente ya es. Entonces, es muy importante empezar a ver cómo la compañía va a incluir un porcentaje, porque como se darán cuenta no es menor, es que es un 33% de los colaboradores que perciben que al estar trabajando remoto o híbrido no hacen parte de la compañía o pues no son tan reconocidos como aquellos que pueden estar presencialmente, físicamente en la compañía. Entonces, esto es sumamente fundamental. El 83% de los colaboradores cree que el cambio a trabajo remoto es exitoso, es decir, que confían y creen que es un modelo que sí, que va a beneficiar a las compañías, pero es un modelo que se basa en hechos. ¿Sí? No solamente es como tener el concepto, sino que hay que llevarlo a la realidad. Ahora, las empresas saben también, por supuesto, que no todas son susceptibles de teletrabajo, pero hay que mirar cómo hay que combinar desde el modelo híbrido, o sea, por supuesto, con el avance tecnológico y bueno, los diferentes retos de la comunicación, con las tecnologías 5G, 6G, que ya algunos países ya la están desarrollando. Entonces, esto permite precisamente tener una sincronía casi que en tiempo real, precisamente para hacer ciertas actividades que en este momento aún no son tan susceptibles de llevarlo al modelo híbrido, pero hay que pensar en eso, hay que mirar cómo llegar a ese modelo exitoso. Y este porcentaje no es nada menor. El 43% de los colaboradores cree que menos estrés y una mejor salud mental son beneficios de flexibilidad laboral. Entonces, podemos tener incluso un modelo híbrido donde diseñamos ciertas estrategias para que las personas que quieran ir a la oficina, pues también tengan su espacio personal o profesional, donde de verdad les motive ir a la oficina, se sientan a gusto. Y lo mismo, hay que trabajar en políticas para que las personas cuando trabajen desde casa se sientan reconocidas, perciban efectivamente que su trabajo va a dar resultados y que se genere un mejor equilibrio entre la casa y el trabajo. Y el 77% de las compañías, frente a lo que es precisamente como es el panorama no institucional de las grandes corporaciones, incrementará su flexibilidad laboral y el 53% reducirá sus espacios físicos. Por supuesto, una compañía que pues pensaría que va a ahorrar un buen porcentaje de lo que es precisamente los costos, los gastos y demás, pues es algo realmente importante.
sea una compañía que pueda reducir precisamente este impacto, pues va a ser muy beneficioso. Por eso hoy en día, ¿no? Digamos que los grandes proyectos de infraestructura que fueron diseñados precisamente para el tema empresarial, pues se tienen que resignificar, ¿no? Todo el modelo, por ejemplo, de coworking, estas firmas que en su momento tenían un proceso escalable de crecimiento, en 2020 lo vieron difícil, pero ahorita pues se están reinventando, adaptando a esta nueva realidad y están volviendo pues a levantar. Entonces, definitivamente pues una compañía que pueda ver el ahorro en esa manera, pues bueno, ¿cómo lo vamos a aplicar a los colaboradores? Lo que es el antes y el ahora, entonces vemos ventajas, ¿no? Frente al trabajo híbrido o el trabajo tradicional, perdón. Entonces, el ejemplo de una cita médica. Entonces, los colaboradores que tienen hijos, pues tenemos hijos, claro que sí, vamos a apreciar muy bien esta situación, por ejemplo, para estar mejor al cuidado de los niños, de nuestros propios hijos. O estar en espacios que aunque podemos pagarle a una persona externa para que nos ayude al cuidado de nuestros hijos, tenemos otras formas, ¿no? De estar en mejor supervisión, en mayor comunicación, interacción con nuestros hijos. Entonces, ahí vemos ese ejemplo de cómo podemos estar en una reunión, pero al mismo tiempo llevando a nuestro hijo al médico o estando en el parque con ellos. Entonces, volvemos al concepto de que los trabajos no son lugares, no son espacios. Esto ha cambiado. Capacitar precisamente en otras regiones era casi que imposible. Pues desafíos frente obviamente a un gasto que tiene la compañía para los viáticos, desplazamiento pues de los colaboradores, etcétera. Pero hoy en día sabemos que con las aplicaciones lo podemos hacer en tiempo real de una manera muy sencilla. Sabemos que en el 2020 fue ese momento de adaptación para la sociedad a utilizar esas aplicaciones de reuniones virtuales y al mismo tiempo esas aplicaciones empezaron a trabajar y ser un mercado mucho más competitivo. En su momento el rey absoluto era Zoom, hoy en día existen otras soluciones como Microsoft Teams, Google Meet, que son las tres más conocidas para reuniones virtuales. Pero de nada sirve traer un concepto antiguo donde reuniones, reuniones, reuniones todo el día con los colaboradores presenciales, hacer lo mismo virtual. Eso no es trabajo colaborativo. Entonces, ahí fíjense que hay un trabajo importante por hacer. Aquí otro ejemplo, ¿no? En esa tercera situación, los emails con archivos, ¿no? Entonces, anteriormente a la pandemia sucedía pues que nosotros colaborábamos con documentos y a veces no era tan fácil tener el control de los mismos porque era versión 1, versión 2, pero es que esto le modificó algo, no, por favor siempre envíame el email con el archivo actualizado porque me adjuntaste el que no era. Entonces, eso se solucionó casi que de inmediato, ¿cierto? Porque hoy en día existen soluciones en la nube, trabajo que nos permite trabajar en tiempo real, entre todos alimentar un gran documento, dejar notas, es un avance muy importante que permite optimizar el trabajo de los colaboradores. Reuniones rápidas, difícil de coordinar. Bueno, esto ya hemos hablado precisamente de eso, que con las soluciones de reuniones pues, nos ayuda bastante. Y algo muy valioso, los colaboradores anteriormente no tenían esa oportunidad, ese espacio de interactuar en tiempo real con tomadores de decisiones, es decir, con la primera línea o el staff directivo. Hoy en día es mucho más fácil, es mucho más sencillo que se dé esa situación gracias a las aplicaciones remotas. Pero de nada sirve si no hay previo una cultura que facilite que el colaborador tenga esa tranquilidad en expresar su punto de vista, que se generen espacios de desarrollo y co-creación que permita a la línea directiva escuchar los aportes de los colaboradores y trabajar precisamente por esos nuevos resultados. Es por eso que es necesario desarrollar, ¿no? Una arquitectura que permita trabajar híbridamente de manera exitosa. Entonces, para eso hay que definir métricas y objetivos. Entonces, esas métricas y objetivos no tienen que estar basados, como anteriormente se ha venido mencionando, exclusivamente por el tiempo que le dedica un trabajador a esa labor en especial. Está más que demostrado que eso no es la única medida para poder determinar si la persona cumple o no cumple con su función o es exitoso en su trabajo. Precisamente el concepto de productividad
está muy asociado al esquema del tiempo, a la entrega de resultados. Entonces, es resignificar, evolucionar en ese concepto de la productividad, lo que es precisamente, bueno, políticas y controles de parte de la organización, qué modelos van a definir precisamente para que los usuarios accedan a una red segura, una red que sea propia de la empresa o como puede ser muchas veces el caso y que muchas veces es rentable, más rentable, tercerizarlo, ¿no? Con un proveedor externo de servicios en la nube, pero ¿qué puede hacer entonces la compañía para verificar si esa persona que accede al sistema es un trabajador, no va a ser de pronto un intruso, un hacker, un ladrón que puede robar, sustraer, modificar, moldear, o sea, moldear negativamente la data, la información de la empresa para precisamente fines delictivos? Entonces, ustedes saben que pues el conocimiento, la información que posee una empresa es muy valiosa, es uno de los activos más valiosos de su capital. Entonces, pues todas las empresas en este momento son mucho más susceptibles a este tipo de ataques, a sustraer información valiosa. Y tener el control sobre ello es bastante retador. Es como pensar el hecho que, bueno, este es mi equipo, este es parte, este es un activo de la compañía, se lo entrego a usted, pero yo como jefe no puedo estar encima de usted. Usted pues va a tener precisamente unos comportamientos, cuidados tecnológicos que permitan minimizar ese riesgo de sustraer información. Entonces, fíjense que de nuevo vamos al tema de cultura, a trabajar precisamente en capacitaciones, porque hoy en día los trabajadores debemos ser mucho más digitales, debemos ser mucho más actualizados en ese concepto. Tener precisamente cuidado, ¿no? En ese, pues, ese tipo de uso de aplicaciones para el trabajo. Y bueno, ahí hay una serie pues, de otras de medidas que hemos venido mencionando aquí a lo largo de la charla. Entonces, esto genera precisamente que el colaborador se sienta cómodo, satisfecho, que la compañía tenga controles efectivos para minimizar sus riesgos frente a la operación. Hay muchas ventajas del trabajo híbrido, aquí retomamos otras ventajas, donde se puede ser más productivo. Usted puede ser más productivo en su casa, en la oficina, en la playa, ¿sí? Entonces, para eso se requiere, claro que sí, una excelente conectividad a Internet, un buen uso de las herramientas, metodologías, culturas organizacionales que faciliten entender ese nuevo concepto de la presencialidad y no presencialidad y en qué momento realmente es más efectiva la presencialidad de un colaborador. Facilita en teoría encontrar un mejor balance vida-trabajo. Lo que nos ha dado la realidad es que eso no es tan así. De hecho, se ve más lo contrario. Un trabajador remoto tiende a desequilibrar más la vida-trabajo por temas tan sencillos pero fundamentales como no dar un buen manejo a lo que o entender qué es trabajar por resultados o manejar una agenda, sentirme productivo o improductivo, poder hacer un control y seguimiento a las actividades. Entonces, lo que se ve mucho en la actualidad, y eso es lo que nosotros hacemos en consultoría con empresas, es que muchos líderes y colaboradores buscan siempre tener su agenda ocupada. No, hay mucha dificultad en este momento en priorizar responsabilidades, actividades, funciones, y eso dificulta precisamente el impacto en el desarrollo de muchas actividades. Reduce precisamente, sí, claro, la transmisión de enfermedades. Está más que comprobado. Adicional que pues muchas personas hemos desarrollado, ¿no? Algunas políticas de autocuidado, políticas, no, perdón, conductas de autocuidado que nos permiten reducir aún más ese riesgo de tener enfermedades, pues puntualmente una gripe estacional. Entonces es común ver en el transporte público que hay un porcentaje aún de la población que usamos tapabocas en servicio público. De manera personal, yo lo comento, yo salgo sí, en una reunión con un cliente o algo puntual relacionado pues con oficina o incluso asuntos personales, pero si voy a coger transporte público, tengo claro pues que llevo mi tapabocas y más que pensar en Cristian, pues pienso en mi hija, pienso en la salud de ella y es casi que automático ese pensamiento. Digo, ok, calle, trabajo, el riesgo, mi hija, de una vez media protección, el tapabocas. Entonces, eso es algo realmente valioso para las compañías porque pues, tener una fuerza productiva más sana, de una mejor salud, por supuesto, es beneficioso para esa compañía.
Bueno, ya hemos hablado de la reducción de los gastos y pues bueno, tener más talento humano disponible. Eso es realmente valioso porque pues por tiempos de desplazamiento, por puntualidad y demás, digamos que es mucho más susceptible y más fácil tenerlo desde lo híbrido o por lo menos hablando del modelo también remoto. Pero como les digo, hay que trabajar en seguimiento, en control. Todos los extremos son malos. Si yo suelto mucho al colaborador, eh, es difícil, ¿no? Controlar si la persona puede arrancar su jornada laboral en verdad a esa hora o puede de pronto, no sé, saludar a las 7 de la mañana, pero realmente empieza a trabajar a las 9:30 y 10. Pero finalmente hay que desarrollar, ¿no? Mecanismos de control para poder saber si en verdad la persona estuvo trabajando en pleno desde las 7 de la mañana. Efectivamente nos enfrentamos a varios desafíos. Uno es el marco normativo. Aquí podemos ver puntualmente la ley 1221 del 2008 y el decreto 884 del 2012, donde pues empezamos a conceptualizar, ¿no? La modalidad del teletrabajo. Esto hablo pues más que todo es para Colombia, donde esas modalidades de teletrabajo pues se dividieron en tres contextos. Primero es autónomo, entonces es decir, que la persona utiliza su propio domicilio o un lugar escogido como un local comercial y solo acude a las oficinas en algunas ocasiones. Entonces, esa es una primera situación. El segundo escenario, que la pandemia ayudó pues a masificar mucho más esa situación y es donde no tienen un lugar de trabajo establecido y desarrollan sus actividades por medio de las tecnologías. Entonces, pues tenemos dispositivos móviles, aplicaciones que nos permiten estar pues siempre conectados con el equipo y eso es algo realmente muy poderoso, muy valioso. Y pues el contexto suplementario, pues laboran 2 o 3 días en su casa y el resto de tiempo en la oficina, que es ahí donde más se acomoda, ¿no? Ese concepto híbrido, que eso es lo que lo acogieron muchas compañías. Esa es como la tercera modalidad del trabajo híbrido, pues desde lo normativo. Pero pues tiene, digamos que algunas situaciones que por eso aún las empresas son resistentes. Precisamente uno de ellos es incluir un capítulo de teletrabajo en el reglamento interno de trabajo. Entonces, hay resistencia, ¿no? Inicialmente de los directivos porque consideran que eso puede ser un arma de doble filo, tener un capítulo de teletrabajo. Suscribir, es decir, eso lleva una labor operativa porque suscribir varios otros ya los contratos de trabajo, donde se definan los días de teletrabajo, el horario, herramientas de trabajo. Entonces, por poner un ejemplo, si los horarios de trabajo, bueno, decimos que son X días de la semana, pero bajo ciertas situaciones especiales la persona no lo puede hacer, entonces ahí entran las controversias y por eso hay mucha resistencia de parte de los empresarios. Obligaciones especiales del teletrabajador, también pues hay dificultades porque no es tan claro muchas veces hasta dónde puede ser responsable una persona de cumplir sus obligaciones o no. Hay que notificar a la ARL cuando los trabajadores pues laboran bajo esta modalidad. Digamos que ya las ARL tienen esa opción, pero digamos en el modelo híbrido es bastante retador porque Cristian puede hacer en este momento su conferencia desde su casa con Hacien, pero sería distinto si Cristian va a las instalaciones de Hacien, desde ahí va a hacer su conferencia que también sería virtual. Entonces, como en este caso la compañía para la cual trabaja Cristian va a notificar a la ARL a tiempo, efectivamente, pues la novedad frente a esa novedad, a esa movilidad y al momento que regrese digamos, a su oficina o digamos, su lugar tradicional de trabajo. Entonces, piensen que eso es un tema realmente importante, ¿no? Cómo un colaborador va a generar, ¿no? Espacios. Actualmente, ¿qué se tiene? Pues una persona de gestión humana que va a recibir las novedades, pero ¿qué pasa si hagan la redundancia, se me pasa a mí como colaborador? Entonces hay acuerdos tácitos donde no diga nada, gestión humana, vaya, no pasa nada, o simplemente se me olvide, desconozco y me paso por encima de la norma. Entonces, esos detalles generan riesgos no solamente para la organización, sino pues también para el colaborador, precisamente por no hacer, digamos, toda una gestión de notificación oportuna, que puede ser muy sencilla, me puede demorar un minuto, pero Dios no lo quiera, pasa algo a esa persona, genera problemas serios, complicados para incluso la continuidad del negocio de la compañía. Y bueno, tenemos que notificar al Ministerio de Trabajo. Entonces dicen que esto, en resumen, pues lleva, o sea, ¿cómo lo están interpretando los empresarios? Pues una carga de trabajo significativa, que tengan que contratar personal adicional para talento humano o relaciones laborales y que pues precisamente le genera ese tipo de resistencia.
Por supuesto, hay otro tipo de situaciones, desafíos del trabajo. Uno de ellos es eso. ¿Dónde está el líder? ¿Cómo se va a estar comunicando o se va a seguir comunicando con sus colaboradores? Una de las soluciones que nosotros aquí proponemos para efecto de la conferencia es precisamente oficializar la comunicación. ¿Cuáles van a ser esos momentos? ¿Cuáles van a ser esas herramientas autorizadas para poder hacer formal la comunicación entre el líder y los colaboradores? Entonces, ok, si yo defino que un Meet es la herramienta oficial, bueno, ¿cuándo va a ser? ¿De qué manera? ¿Bajo qué condiciones va a ser siempre ese seguimiento? Tener buenas prácticas para la comunicación y liderazgo precisamente con ese entorno de mis colaboradores y bueno, eso es fundamental. Otra de las situaciones es la planificación del trabajo. Entonces, es ahí donde precisamente ese concepto de trabajo por horas tiene que migrar a un trabajo basado en resultados. Y cómo esa persona que, bueno, va a dar un resultado, qué aplicaciones o qué herramientas, no hablemos de aplicaciones únicamente, qué herramientas va a utilizar para ser efectivo en su trabajo y cómo en este caso el líder va a enterarse oportunamente frente a esos avances que pueda tener el colaborador. Está más que demostrado que brindar un feedback oportuno, brindar reconocimientos al equipo de trabajo, les permite afianzar ese enganche, ese engagement entre el colaborador y la empresa. Y de esa manera, pues, repercuta precisamente en resultados positivos para los colaboradores. Entonces, eso es muy valioso, eso es importante pues tener en cuenta. Otra de la situación actual precisamente es frente a los documentos físicos. Bueno, ya hemos hablado un poquito de eso anteriormente. Entonces, como un documento ya no es susceptible de trabajarlo físicamente, sino si yo trabajo colaborativamente con dos o tres compañeros y estoy yo de casa, entonces, ¿cómo voy a tener el control frente a las firmas, frente a la modificación del documento, a la confiabilidad, a la confidencialidad del documento? Entonces, frente a eso, la compañía, desde el punto de vista legal, jurídico, de la estructura, infraestructura, perdón, con el área de tecnología, con el área de talento humano también, para poder llevar un mensaje, ¿no? En que las personas podamos trabajar en versiones de documento colaborativo. Pero siempre cuidando la seguridad de la información. Por eso, pues, hay un desafío, ¿no? Grandísimo y resistencia de muchas empresas y miedo, por supuesto, a ese tipo de migraciones. Pero pues hay que hacerlo, esa es la nueva realidad y bueno, sobre eso pues hay que seguir trabajando. La situación de motivación y liderazgo hace parte de los desafíos al equipo de trabajo, es decir, cómo el líder va a compartir tareas, va a compartir desafíos que puedan involucrar al equipo. Aquí pues les hablo precisamente de un modelo de la sociedad en red que propuso Castells en el 96, un libro pues muy famoso llamado La sociedad en red. Y esa sociedad de red, si lo aplicamos a una organización, es entender que hoy en día no existe la jerarquía, la burocracia, que todo el poder, todas las decisiones se concentran en una sola persona, que normalmente pues es el fundador o director, gerente general, etcétera, etcétera, sino que precisamente es válido compartir las ideas, los conocimientos con los colaboradores que tienen otra visión del mundo particular, que finalmente muchos de esos colaboradores están ahí en el frente de batalla, en esa línea constante de trabajo que permite conocer detalles que en ese momento no puede ver el líder. Entonces, qué bueno que se pueda establecer un modelo de la estructura organizacional que sea basado en redes, donde no existen jerarquías, donde no hay burocracia, donde todos podemos co-crear, construir, involucrando pues al equipo, conceptualizar precisamente lo que significa productividad, que es trabajar por resultados, qué esquemas de control, cómo vamos a poder evidenciar que sí se cumplen los objetivos de una empresa, o en este caso, pues del área que yo pueda liderar, y eso es importante. La gestión de nuestra agenda, ese es un desafío muy grande. Los diagnósticos que hemos podido hacer con las empresas clientes que muchos líderes y por consiguiente sus colaboradores siempre buscan tener su agenda llena, ocupada, pero empezamos a ver si en realidad esa ocupación de su tiempo diario es efectiva. En verdad, sí ayuda a cumplir con los objetivos o la misión de su cargo para lo cual fue contratado o contratada. Entonces, pues una de las soluciones, ¿no? Es el método Pomodoro. Ustedes pueden entrar a investigar en Google, es muy sencillo. Y ese método Pomodoro nos ayuda a trabajar por ciclos de productividad. Súper importante, fijar horarios de almuerzo.
Sé que esto, pues, si llegamos a un horario, perdón, a un trabajo remoto, o los días que yo trabajo en remoto, obviamente hay un tema también personal, social también, cultural, porque, no sé, pongamos un ejemplo, de pronto, si es una mujer trabajadora, entonces está el concepto machista, ¿no? Que es que la mujer es la que tiene que cocinar y hacer, preparar sus alimentos. Entonces, eso es un tiempo que hay que invertir, y pero eso es el tiempo del trabajo. Entonces, frente al hombre que solamente tiene su hora de almuerzo, pues simplemente sale a almorzar o le sirven su almuerzo y ya. Entonces, pues piensen que los tiempos son diferentes, pero es basado pues en un concepto, ¿no? En que es entender que pues, si yo estoy desde casa, bueno, ¿en qué momento voy a preparar mis alimentos o cómo me voy a reorganizar? Entonces, a veces trabajar en casa, pues me queda menos tiempo que si yo fuera a la oficina. Entonces, esa es una posible situación. Fijar, ¿no? Acordar los break time y los peak time con el equipo. O sea, un break time es pues precisamente momentos, pausas que son necesarias, son importantes para el equipo, donde casi que, digo yo, ¿no? Esta palabra, obligar al equipo a que descanse, que pueda estar más tranquilo y pues se pueda reconectar, las famosas pausas activas. Y los horas pico. Entonces, está más que demostrado que no todos trabajan de la misma manera. Habrán personas que un lunes en la mañana en verdad se sientan muy productivas y las saquen del estadio y es cuando pueden adelantar muchas gestiones, pero hay otros colaboradores que pueden ser mucho más productivos los viernes en la tarde. Entonces, esto pues depende, ¿no? Depende pues de cada persona, y qué bueno que exista esa flexibilidad laboral frente a los esquemas o dinámicas laborales. Otra de las situaciones que en este momento enfrentan las empresas con el modelo híbrido es que los colaboradores perciban desigualdad. Es como el típico ejemplo, que un colaborador operativo se siente en desigualdad de oportunidades o de condiciones frente a un colaborador administrativo, porque el colaborador operativo siente como un castigo ir a la empresa, a la fábrica, digamos, a hacer su trabajo, etcétera. Y el colaborador administrativo puede estar efectivamente, no sé, en la finca y haciendo pues sus labores cotidianas. Entonces, para eso hay que definir políticas claras y transparentes para que todos los colaboradores tengan oportunidad de crecimiento con la empresa. Entonces, este colaborador que se está quejando el día de hoy, pues va a ser un colaborador feliz el día de mañana porque puede hacer un modelo de transición hacia lo administrativo, o cómo la empresa puede hacer más atractivo o más llamativo que los colaboradores asistan a la fábrica o a las oficinas como tal. Ese es uno de los desafíos que se tienen en el trabajo híbrido. Mantener una cultura de trabajo positiva. Esa es una situación que se vive en la actualidad. Ahí donde vemos tácita, implícitamente, la labor de trabajar por preservar una buena salud mental. Ahí es importante, ¿no? Trabajar en esa cultura de trabajo positiva. Por eso, aunque sea en modelo híbrido, hay que buscar espacios personales, físicos, donde exista esparcimiento con los colaboradores, con nuestros seres queridos. Eso es importante. Eso es importante tenerlo presente. Que la situación, por ejemplo, incluso con lo que se entiende como espacios de trabajo. ¿Cómo podemos crear entonces entornos laborales que incentiven el trabajo híbrido? Por eso ven a su izquierda esa imagen que se ve borrosa, porque en este momento hay empresas que aún no han entendido que esos conceptos del trabajo o del espacio de trabajo tienen que cambiar. Entonces, soluciones muy sencillas, es decir, ya, ok, listo, cerramos las instalaciones típicas, o solamente eso queda para ciertas operaciones y el resto vamos a alquilar un coworking y vamos a trabajar incluso o compartir espacios con colaboradores de otras empresas. Eso se está viviendo. Solamente es que ustedes vayan a Bogotá, digamos, en Chapinero, es alto, ustedes ven muchos espacios de coworking y empresas medianas y grandes están adoptando estas medidas que me parecen fabulosas, maravillosas, porque permiten ampliar muchísimo la perspectiva de un colaborador. ¿Por qué? Porque pueden interactuar, que aunque son personas que trabajan en otra industria, permiten aportar significativamente a la visión del trabajo que pueda tener ese colaborador en su día a día. Entonces, eso es algo que me parece fenomenal, eso lo están haciendo las empresas, y hay otras que también están trabajando en codiseñar, en invertir precisamente en espacios de trabajo para el home office con los colaboradores, con supervisión, con control, para generar esos nuevos hábitos.
Si algo nos quedó de verdad marcado y mal desarrollado en la pandemia es los malos hábitos frente al trabajo. Entonces nosotros creemos que, ok, es una recompensa trabajar en la sala, no sé, en el baño, puede ser que con el dispositivo móvil, porque también puede ocurrir, pero realmente son espacios optimizados para el trabajo. Entonces, vimos muchas veces esas situaciones, hacer el diagnóstico cultural y bueno, esquemas de trabajo con los colaboradores remotos. Entonces, no, lo que pasa es que yo adapté mi comedor para trabajar porque no tengo más espacio o no tengo el capital para invertir en un espacio de escritorio. Entonces ahí surgen oportunidades interesantísimas. Vemos como todo este concepto, ¿no?, de rediseño de interiores, bueno, cómo se va entonces a generar un espacio de oficina que es para el trabajo y qué bueno, ¿no? Esto sí lo hablo pues, ya desde la consultoría. Es necesario que un colaborador tenga un espacio para su trabajo, o sea, espacio para dentro de si va a trabajar desde la casa, bueno, ¿cuál sería el espacio dentro de la casa que es exclusivamente el trabajo? Y ojalá sea un espacio exclusivo, que digamos que quede como dentro del trabajo, que sea un espacio con buena iluminación, buena, digamos en este caso, buena circulación del aire, bueno, una serie de detalles, de elementos que le permitan a la persona entender que en ese momento están trabajando, porque cuando trabajas desde el comedor, pues es un momento también para, la redundancia, comer. Entonces ahí se empieza a generar dificultades para la productividad. Ahí existe una brecha grande, grande, grande de empresas que dicen, bueno, tenemos el modelo híbrido, pero desconocen totalmente cómo están trabajando sus colaboradores. Es decir, ahí hay mucha, más que falta de control, es crear precisamente esos nuevos hábitos y para eso hay que trabajar todas las partes interesadas. Precisamente para poder dar esos resultados más satisfactorios para la compañía. Por eso hay que realizar una buena transición hacia el modelo híbrido, porque si lo hacemos de manera brusca, no va a funcionar. No es como que yo me reúna con un consultor y él me dice qué hacer y, bueno, listo, muchas gracias y ya. No, que hay que hacer un proceso completo donde el consultor externo pueda acompañar al empresario, le pueda asesorar en esa transición hacia el modelo híbrido para que pues tomen decisiones que faciliten que los colaboradores se adapten a esas nuevas dinámicas del entorno laboral y puedan dar resultados positivos, dar por sentado de que se puede trabajar por resultados y no por horas de hombre como se ha conceptualizado hasta el momento. Muchísimas gracias por acompañarme en este espacio. No sé si alguien del público de pronto tenga alguna pregunta, alguna inquietud, donde yo con mucho gusto les pueda responder. Muchas gracias. Gracias, doctor Cristian, por su presentación. A continuación, damos paso a la sección de preguntas para quienes deseen participar. Doctor Cristian, estamos validando y hasta el momento estamos recibiendo felicitaciones y agradecimientos por su presentación. Recordamos a los participantes que pues, tengan algún aporte, tengan dudas o preguntas, pueden formularlas a través del chat para poder dárselas a conocer al doctor. Gracias. Doctor Cristian, al parecer no tenemos preguntas o inquietudes al respecto. Por lo tanto, le agradecemos por su presentación, su compañía el día de hoy, a todos los participantes. Muchas gracias. Los invitamos a seguirnos acompañando en otras conferencias
De esta manera, damos por finalizada la sesión y que tengan todos feliz tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Una feliz tarde para todos. Que Gracias a estén muy usted, bien. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Feliz día para todos.